esperando que el Señor nos toque de una manera particular, ¿sí? No digo ni especial, porque la verdad que cada toque del Señor es bien especial, pero sí esperando que el Señor nos toque de una manera particular. Y Él sabe que no de cada uno de nosotros necesitamos, por eso es un toque particular. No es el mismo toque del que tenés al lado, aunque el que tengas al lado viva bajo tu mismo techo. No le va a pasar lo mismo a él o a ella que le tiene que pasar a vos, ¿sí? Y obviamente necesitamos ponernos de acuerdo para orar, clamar al Señor para que ese tiempo de su toque particular venga sobre cada uno de nosotros. Así que hoy quiero continuar insistiendo en esto, pero antes quisiera preguntar esto: ¿cuántos de ustedes creen que tienen un potencial dentro de su vida? A ver, ¿cuántos creen que tienen potencial? ¿Sí? ¿Los demás no piensan nada de sí mismos? A ver, ¿cuántos creen que tienen potencial? Levántenme la mano, así de paso se me despiertan. ¿Sí? Ok. Los que no levantan la mano, yo sé que son tímidos, no les gusta que el pastor les obligue a hacer la cosa, digan lo que quieran. Yo les voy a decir que mientras mantengan esa actitud, el potencial ni lo van a descubrir. Lamento, hay que empezar a decir las cosas como son. Y los atrevidos y los valientes son los que primero el Señor va a usar. Después se van enganchando a los otros cuando se dan cuenta que era cierto y que tendrían que haber levantado la mano. Por las dudas le doy una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen tener un potencial dentro suyo? Ahí está, es que no es tan difícil. ¿Y cuántos creen, y esto no es para orgullosos, pero cuántos creen que tienen un gran potencial dentro suyo? Ahí está, muy bien. Estoy consiguiendo que lo... Muy bien. Mirá lo que tenés al lado, decirle: te felicito, che. A ver, dense un aplauso entre ustedes, a los que tienen potencial. Muy bien. Aplauso para los que tienen potencial. Esta semana estaba repasando una de las cartas que me gusta en la Biblia, que es la carta que Pablo le escribe a los Efesios. Y miraba ahí que realmente es como que Pablo nos muestra una especie de proceso ideal en el crecimiento de cada uno de nosotros. Y él nos muestra algunas cosas que ellos ya habían alcanzado en Cristo, y yo les quiero ir mencionando algunas de esas cosas. Si ustedes quieren pueden seguírmelo, yo les voy a mencionar la cita, pero voy a ir muy rápido porque el centro de lo que quiero compartir con ustedes hoy no está aquí, ¿no? Pero por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, Pablo les dice que ellos ya habían sido salvos por la gracia de Dios, ¿sí? Efesios 2.8, noten simplemente la cita y después la repasan en su casa, pero miren todo lo que Pablo les dice que ellos ya tenían. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, ¿ok? Y claro, cuando uno lee esto, uno dice: acá es donde yo me quedo tranquilo porque como que ya está, ¿no? Ya alcancé la salvación, ya esa fe, soy salvo, bárbaro, muy bien. Pablo también les dice en el capítulo 1, versículo 13, que ellos ya habían sido sellados por el Espíritu Santo. Ya habían sido sellados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados, dice esta versión que tengo yo, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Y ese sello, ustedes ya saben, es marca de propiedad, ¿sí? Cuando el Espíritu te marca es porque ya sos de él. ¿Cuántos dicen amén? Bien, perfecto. Pablo también dice en el capítulo 2, versículo 6, que ellos ya habían sido posicionados en el cielo. Es decir, tenían una posición. ¿Sí? Dicen: en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Dónde estamos sentados? Regiones celestiales. Dice Pablo: ustedes ya están ahí. En el capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que somos hechura de Él. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Eso es lo que somos. ¿Qué somos entonces? Y si sos hechura de Dios, ¿no tenés potencial? ¿No te parece que Dios no hace nada que no tenga potencial? ¿Sí o no? Bien, ¿cuántos tienen potencial entonces?
Voy a conseguir que todos me levanten la mano antes de la final de la reunión. Me propongo eso, Señor. También Pablo le decía que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso está en el capítulo 1, entre el versículo 3 y el 5. ¿Sí? Después lo leen ustedes, que es largo. Pero Pablo dice eso, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, es como que a esta gente de los Efesios, a los Efesios que él escribe, como que no le faltaba nada, ¿no? Es decir, después de todo lo que Pablo dice que ellos tienen, pareciera que no le puede faltar nada. O sea, ¿qué más se le puede pedir a una persona que tiene todo eso que yo les acabo de mencionar? ¿Sí? ¿Qué más? Pero fíjense, vamos a hacer un repaso. Miren, repasamos ahí, se lo escribí en la pantalla. Entonces, Pablo le habla a gente que ya fue hecha por las manos de Dios. ¿Sí? ¿Sí? No les dice que se dejen hacer, ni siquiera les dice que se dejen moldear. Como frase que nosotros por ahí solemos usar, ¿no es cierto? Él dice, ustedes ya fueron creados por Dios. Después dice que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? No dice que busquen ser escogidos. Dice, ya está, ya fueron escogidos. Dice también que fueron predestinados para ser adoptados. No les dice que procuren ser adoptados. Ya fueron adoptados. Esta gente, dice Pablo, ya fue salva. No les dice que sean salvos. Ya son salvos, les dice a ellos. Esta gente ya fue marcada por el Espíritu. ¿Sí? No les dice que busquen ser sellados. Ya está. Esta gente fue posicionada en el cielo. ¿Sí? Nunca les dice Pablo que busquen una posición. Dice, ustedes ya están posicionados. Y les dice también que han sido bendecidos con toda bendición. No les dice que clamen por bendición. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo lo que Pablo les dice a ellos, que ellos ya habían alcanzado, ya habían logrado. Es gente que ya alcanzó todo eso. Pero, así todo, con esta impresionante lista de cosas que ellos ya habían recibido, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo les ordena ser llenos del Espíritu Santo. Les ordena ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás ya había sucedido. Una lista impecable que yo creo que si nosotros la repasamos y nos comparamos con la lista, ¿quién no se gloriaría? ¿Quién no se gloriaría de ya tener todo eso? Pero aún teniendo todo eso, el apóstol Pablo nos dice esta mañana, sean llenos del Espíritu Santo. En esa frase, no solamente que Pablo no dice que ya fueron llenos del Espíritu Santo, como todo lo anterior, sino que además es una orden. Es una orden. Es una orden. ¿Y saben por qué? Porque con la primera lista todos nosotros somos potencialmente útiles. Todos somos potencialmente útiles, pero solo potencialmente. Solo potencialmente. Es la llenura del Espíritu Santo lo que activa el poder. ¿Cuántos de ustedes me habían dicho que tenían potencial? Bien, dejen la mano arriba, dejen la mano arriba. Para todos ustedes que están con la mano arriba, yo también la tengo arriba, es este mensaje que les quiero compartir esta mañana. Insisto, la lista anterior, digna de que te gloríes en Cristo, solamente describe tu potencial, pero no te activa en el poder divino, porque lo que te activa en el poder divino es la llenura del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, repasemos rápidamente qué es potencial. Alguna vez le compartí esta lista y la busqué por ahí en un viejo mensaje y la volví a rescatar para ponerlo en la pantalla ahora.
Pero fíjense lo que es potencial. Potencial es poder no enchufado. Les adelanto que esta misma lista está en el bosquejo de los líderes para la reunión de esta semana. Así que si no alcanzan a copiar todo ahora, lo pueden copiar en la semana, ¿sí? O le piden una fotocopia a su líder. Pero miren lo que es potencial. Potencial es poder, pero no enchufado. Potencial es fuerza no usada. Potencial es habilidad escondida. Potencial es éxito, pero todavía no experimentado. Potencial es quien realmente eres, pero que no has llegado a ser todavía. Potencial es lo que realmente puedes hacer, pero que todavía no has hecho. Potencial es qué tan lejos puedes llegar en la vida, pero todavía no has ido. Eso es potencial, es decir, ni más ni menos, todo lo que tenés adentro, pero que todavía no fue activado. ¿Por qué? Porque eso lo activa la llenura del Espíritu Santo. Si reconoces que dentro tuyo hay un potencial puesto por Dios, quiero decirte que solamente está en formato potencial. Que para que eso se active tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, sí o sí. No hay opción, porque lo que va a poner a funcionar todo lo que Dios ya cargó dentro de tu memoria es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Déjenme que les dé algunos otros ejemplos. En 3 pasajes. El primero es Génesis capítulo 2, versículo 7. En ese pasaje dice que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cuándo se convierte el hombre en un ser viviente? Cuando Dios sopla. ¿Qué sopla? Su Espíritu. Espíritu Santo. Segundo pasaje, historia conocida en Ezequiel 37. Entonces el Señor me dijo, dice el profeta, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida. ¿Quién es el aliento de vida? El Espíritu Santo. Y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Tercer pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y ustedes que son conocedores de la palabra, ¿qué es lo que estaba llegando en ese momento? El Espíritu Santo. Y en mi Biblia dice, y se armó el desparramo. Eso lo dice mi Biblia nada más, no la busquen en la suya. Nos damos cuenta de esto. En los 3 casos, cuando el Espíritu Santo interviene, los que están llenos de potencial pasan a ser gente llena de poder. Entonces, este mensaje yo lo titulé así, potencial versus poder. No es lo mismo potencial que poder. La gente que está llena de potencial solamente es gente llena de poder cuando lo llena el Espíritu Santo. ¿Me entienden? En Génesis 2:7 se nos revela que Adán tenía forma de hombre. ¿Sí? Tenía forma de hombre. Dios tomó el barro, lo moldeó y ahí estaba. Aún en apariencia era como cualquiera de nosotros. Pero llegó a ser viviente solamente cuando Dios metió en él al Espíritu Santo. ¿Sí? De ser solamente forma, pasó a ser un ser viviente cuando fue lleno del Espíritu. En Ezequiel 37 nos muestra un ejército que solo consistía en huesos secos. Eso es lo que dice la historia. Ustedes pueden leer todo el capítulo después si no recuerdan. ¿Sí?
Pero había allí todo un valle lleno, evidentemente, un valle donde había habido alguna guerra o alguna cosa así, ¿sí? Y yo no creo que sea simplemente una visión, ¿sí? Sino que se trata de algo real que el profeta está viendo en ese momento. El valle había sido protagonista de una guerra y allí habían quedado los huesos desparramados después de la guerra, después de aquella batalla. Huesos secos. Había ahí un ejército, pero eran huesos secos. Ahora, cuando el profeta comienza a hablar sobre los huesos secos, dice la historia bíblica que el poder de Dios los unió y les puso carne. ¿Sí? Los unió y les puso carne. Claro, solamente cuando mencionamos el valle de los huesos secos, quizá alguno se sienta identificado y diga, bueno, yo estuve así en un tiempo de mi vida. Yo estuve como seco en un tiempo de mi vida. Me sentí seco. Y luego vino Dios y con su poder unió mi vida y puso carne en mí, es decir, me puso en pie. Es lo que la historia muestra, que inclusive el ejército tenía toda la forma, toda la apariencia de ser un ejército de hombres valientes, fuertes, listos para cualquier guerra. Apariencia. Lo que el poder de Dios hace es darnos apariencia, es decir, volvernos otra vez al formato, ¿sí?, de persona que quizás dejamos de ser cuando atravesamos el valle de los huesos secos en nuestra vida. Así que ahí tenemos la apariencia de hombres. Inclusive nosotros los líderes a veces decimos, ¿y cómo ves a fulanito? No, ya lo veo bien, ya tiene apariencia de estar restaurado, tiene apariencia de haber entendido. Pero la verdad es que ese ejército que alguna vez fue de huesos secos y que el poder de Dios volvió a ponerlos en pie y a llenarlos de carne, no servía para nada si no era lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Dios le dijo, clama al aliento de vida que venga desde los cuatro vientos. ¿Qué está diciendo esta palabra? Está diciendo que aunque tenga forma de persona, aunque tenga carne, aunque en apariencia no le falte nada, Dios mismo dice, si no viene el Espíritu Santo sobre ese ejército, no servirá para nada. Dice el dicho popular que las apariencias engañan, y esta palabra lo confirma, o será al revés. El dicho popular confirma lo que dice la palabra, ¿no? Si no hay Espíritu Santo, solo es apariencia. En Hechos capítulo 2, versículo 4, se nos revela que esos que estaban orando en el aposento alto, cuando estuvieron llenos del Espíritu Santo, tuvieron poder para revelar a Jesucristo. Antes no. Antes no. El miércoles decíamos en la reunión que también estábamos hablando de este tema. Decíamos que es impresionante el cambio que el Espíritu Santo hizo en esos hombres, ¿no? Porque esos hombres aparecen desde el primer evangelio. Mateo, aparecen en Marcos, aparecen en Lucas, aparecen en Juan. Pero esos 4 libros se siguen llamando evangelios de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, cambia de nombre el libro y empieza a llamarse Hechos de los Apóstoles. Impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cambio? La llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo te llena, dejas el estado potencial y pasás a ser una persona llena de poder. Pero si no estás lleno del Espíritu, solo serás forma, nada más. Serás forma. De todo esto aprendemos que sin la llenura del Espíritu Santo podemos tener la forma, podemos tener la apariencia de un ejército, podemos estar todos en un mismo lugar reunidos como en Hechos capítulo 2, pero no tendremos poder para activar nuestro potencial divino, porque lo que activa tu potencial
es el Espíritu Santo. Quizás te estás empezando a dar cuenta porque muchas veces te preguntaste a vos mismo, ¿qué pasa conmigo? Si teniendo tanto potencial, no puedo arrancar, no puedo levantar cabeza. La gente te dice, se cruza con vos en la calle, en tu trabajo, y te dicen, che, qué capacidad, qué habilidad que tenés. Y vos por dentro te sentís destruido, sentís que no pasa nada. Estás frustrado, estás decepcionado, porque lo que en realidad sentís que debieras hacer con tu vida, vos sabés bien que no lo estás haciendo. Es decir, de la piel para afuera, la apariencia es de una persona que está viva. Pero vos por dentro no podés sentir la vida. ¿Por qué? Porque todo ese potencial que aún la gente puede ver en vos, solamente puede ser activado por la llenura del Espíritu Santo. Supongo que por eso alguien dijo que el lugar más rico del mundo es el cementerio, ¿no? Porque está lleno de potencial, o sea, está lleno de ideas, sueños, proyectos que nunca se llevaron a cabo. Ahí en el cementerio están enterradas las empresas más millonarias del planeta. Ahí debe haber alguna persona enterrada que podría haber tenido más dinero que Bill Gates, porque el potencial lo tenía. Pero ¿qué pasó? Ese potencial nunca fue activado. Nunca fue activado. Porque no hubo llenura del Espíritu Santo. Entonces, miren, volvamos a la gente de Efesios. Esa gente a la que le escribe Pablo. Pregunto, entonces esta gente, según esa lista que yo les mostré antes, ¿tenían lo necesario para ir al cielo, sí o no? A ver, es una pregunta teológica pero bastante sencilla. ¿Tenían lo necesario para ir al cielo, sí o no? Yo les dije, entre otras cosas, que eran salvos. Entre otras cosas les dije que habían sido sellados por el Espíritu Santo. Con esos dos detalles nomás ya alcanza para que nosotros podamos decir, sí, tenían todo para ir al cielo. Por supuesto que tenían todo para ir al cielo. Pero ¿sabés qué pasa? Que vos podés ir al cielo y aún así no servir para lo que Dios te puso en la tierra. Esa es la verdad. Tengo que reconocer que si alguno después de este mensaje dice, bueno, a mí no, la verdad que no me interesa, yo con ser salvo alcanza. Y bueno, tengo que reconocerle que probablemente se aceptó a Cristo como Señor y bueno, quizá vaya al cielo. Y sí. Pero lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra, nunca lo vas a poder hacer, ni lo vas a alcanzar a hacer, hasta que no seas lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, después de esa tremendísima lista, tremendísima no por lo larga, sino por el poder que hay en esa lista, él les da una orden: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Podemos ser un hombre o una mujer de barro, pero no un ser viviente. Sin el Espíritu Santo, nuestro llamado, nuestros dones, nuestro matrimonio solo será forma de lo que podía llegar a ser, pero que no fue. ¿No te dijeron alguna vez? ¿O no escuchaste por ahí en todo caso? Parecía que iba a ser un lindo matrimonio. ¿Y qué pasó? Tan llenos de dones los dos. ¿Y qué pasó? Parecía un gran emprendimiento. ¿Y qué pasó? Hoy te digo lo que pasó. Faltó Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Sin el Espíritu Santo somos solamente formas sin poder. Formas sin poder. La misma historia bíblica nos confirma esto con un montón de ejemplos, solamente les menciono algunos. Personas a las que Dios llamó, que mientras caminaron llenos del Espíritu Santo, vieron la manifestación de Dios. Uno de esos, por ejemplo, fue Sansón. A Sansón lo ves en uno de los tantos casos destruyendo un ejército. Bueno, sí era un ejército, eran 1000 hombres, pero era un ejército de 1000 hombres. O sea, si yo tengo 1000 hombres delante mío, para mí son un ejército, ¿no?
1000 hombres, dice que los destruyó con la quijada de un burro. ¿Sí? La historia dice que todavía estaba fresca, así que no sé cómo es que se murió el burro ahí, que estaba la quijada, y lo agarró por la quijada, mató a 1000. O sea, mientras Sansón estaba lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que hacía, era impresionante. A David lo ves venciendo a un gigante con solo 5 piedras y una honda. En realidad, una piedra y una honda, porque usó solo una. A la iglesia apostólica de Hechos la ves trastornando al mundo entero. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero el día que se olvidaron del Espíritu Santo, se convirtieron en formas sin poder. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón dejó de ser un libertador, era lo que Dios le había llamado a ser, libertador de los filisteos. Pasó a ser esclavo. En un momento Dios dijo, bueno, basta, ya está. Estás empecinado en no dejarte llenar de mi espíritu. Estás empecinado en solamente estar lleno de tus propios deseos, tu propia voluntad. Estás empecinado en hacer solamente lo que te gusta a vos. Perfecto. Hoy te quito el poder. Y a partir de ahí, el que tenía que ser libertador pasó a ser esclavo. A David le pasó algo parecido. David dejó de ser un rey justo, porque así era como se lo conocía. Dejó de ser un rey justo el día que ya no se preocupó por ser lleno del Espíritu Santo. Aún en los días de hoy, ¿qué sería lo contrario a rey justo? ¿Sí? Un asesino. David se convirtió en un asesino. Un asesino es todo lo contrario a justicia, ¿no? Hoy reclamamos justicia generalmente en los casos de asesinato, o sea que justicia y asesinato son diametralmente opuestos. El día que David dejó de preocuparse por la llenura de su espíritu, del Espíritu Santo, dejó de ser un rey justo para transformarse en un asesino. Mató al esposo de la mujer con la que decidió tener un amorío. Y en cierta forma también mató a ese hijo, ¿no? Increíble lo que pasa cuando en un solo momento de nuestra vida dejamos de ser llenos del Espíritu. ¿Y qué le pasaría a la iglesia, a esa misma iglesia de Hechos 2, si le faltara el Espíritu Santo? Yo creo que la respuesta está cuando nosotros revisamos la historia y podemos dar cientos, miles de respuestas si nos detenemos a leer la historia de como 1500 años, la época del oscurantismo. Toda la época del oscurantismo fue resultado de que la iglesia dejó de preocuparse por ser llena del Espíritu Santo. Quisiera que esta mañana te quede claro esto. No se puede vivir y mucho menos reinar, que es lo que Dios quiere, sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede. No se puede. Solo seremos formas sin poder. Sin poder. Al principio pregunté cuántos creen que están llenos de potencial. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Estás satisfecho con solamente saber que tenés potencial? Está muy bien que tengas potencial y que lo reconozcas. Por eso el aplauso del principio. Está perfecto. Primero porque Dios así lo quiso. Segundo porque Dios espera que reconozcas tu potencial. Porque al reconocer tu potencial, reconoces que Él metió mano en tu vida. Pero definitivamente no podés sentirte satisfecho de simplemente conocer tu potencial. Es potencial, es decir, algo que todavía no llegó a ser, pudo ser, pero no fue. Hasta que no se ha activado el potencial dentro tuyo, solamente tenés forma de hombre, forma de mujer. Solamente tienen forma de matrimonio. Solo tenés forma de empresario. Solo tenés forma de cristiano.
Pero es cuestión de tiempo para que quede claro de que el poder no estaba activado. No sé si logro convencerlos esta mañana de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Los que creen que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿se pueden poner de pie? Los que creen que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no cierran sus ojos y levantan la mano al cielo y comienzan a pedir eso? Empiezan a clamar. O mejor dicho, empiezan a reconocer que no pueden vivir sin ser llenos del Espíritu Santo. No puedo vivir sin estar lleno del Espíritu Santo. Quizá alguno en este momento reconozca que estaba equivocado. Probablemente alguno se dé cuenta que se había confiado, se confió en la lista que Pablo les hizo a los efesios. Quizás te confiaste en que estabas salvo, quizás te confiaste en que tenías el sello del Espíritu Santo, quizás te confiaste en que todas las bendiciones de Dios habían caído sobre tu vida. Te confiaste porque te viste posicionado al lado de Cristo Jesús. Te confiaste. Pero si no te preocupaste por ser lleno del Espíritu Santo, tengo que decirte, y esto no es una maldición, ni es mi deseo, ni lejos está de mí, pero probablemente tu final sea como el de Sansón o como el de David, aunque en realidad los dos se dieron cuenta de su horror y tuvieron tiempo de arrepentirse. Pero ¿cuánto tiempo perdido? Sobre todo en el caso de Sansón, que se dio cuenta de su situación en el último minuto de su vida. Revirtió el propósito de Dios, por eso aparece en la lista de Hebreos 11, pero la verdad que él no lo disfrutó nunca. No lo disfrutó porque nunca se preocupó por ser lleno del Espíritu Santo. No lo disfrutó y terminó sin sus ojos, y terminó esclavo, y terminó atado en cadenas, y encima terminó muriendo como Dios nunca hubiese querido que él termine. ¿Cuánto tiempo ha perdido en David? En un rey que tenía tanto poder dentro suyo, mejor dicho, tanto potencial dentro suyo. Perdió un año de su vida, un año de su reinado, hasta que se dio cuenta de su problema. Y yo sé que muchos de ustedes han dicho, especialmente los más mayores, los adultos, los que ya dejaron la adolescencia, yo sé que muchos de ustedes han dicho, yo ya no estoy para perder un año de mi vida, yo ya no estoy para perder tiempo. Yo sé que lo dijiste y estoy de acuerdo con vos, y yo digo lo mismo. Por eso es que yo me he propuesto ser lleno del Espíritu Santo, porque es la única forma en que no perdamos el tiempo como lo perdió David en ese momento. Hay mucho potencial. Hay mucho potencial dentro tuyo. Hay mucho potencial, pero tiene que ser activado por el Espíritu Santo. Esta mañana yo quisiera que nos tomemos un buen tiempo para orar, pidiendo al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Mientras los músicos están aquí arriba ministrando. Pero si realmente te preocupa esto, por favor no te vayas hasta no asegurarte que Dios oyó tu oración, tu pedido, tu clamor de ser lleno del Espíritu Santo. Los líderes de los grupos troncales, por favor, necesito que me ayuden en esto. Vengan. Líderes de grupos troncales. Vengan. Los líderes de los grupos troncales van a estar orando por aquellos que deseen recibir esta oración esta mañana. Inclusive ellos van a venir aquí con aceite, para que puedan ungirlos a ustedes. El aceite que vamos a usar es aceite común y corriente. Es solamente un símbolo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Él quiere mancharte con su presencia. Él quiere que se note que estuviste bajo su influencia, ¿sí? Probablemente alguno se vaya con la frente brillosa esta mañana a causa del aceite.
Y si después de acá te vas a comprar algo, que alguien te mire raro y te mire y diga, ¿qué tiene este en la frente? ¿Qué tiene en el pelo? Es que eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con tu vida. El Espíritu quiere que se note que Él te ha tocado. Por eso este aceite que van a usar mis hermanos es un símbolo de lo que el Espíritu quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos quieren que se note que el Espíritu Santo los ha tocado? ¿Cuántos quieren que se note? Tienen que correr aquí adelante entonces, tienen que correr aquí. Vengan aquí adelante. Busquen ser ministrados.